15. Vane se abrió paso bajo el pasillo con pasos cuidadosos, comedidos. Pero aunque su paso era sombrío y sumiso, su humor era uno de triunfo eufórico. En las semanas desde su trascendental encuentro con Gitani, su situación se había dado la vuelta por completo. Como prometió, ella le estaba enseñando. El primer par de sesiones habían ido lentamente, mientras ella le había ayudado a trabajar sobre el miedo de su mente de su propio potencial. Poco a poco, el velo negro se había ido desgarrando. Pieza a pieza, estaba ayudándole a reclamar lo que había perdido, hasta que una vez más sintió el poder del lado oscuro fluir por sus venas. Desde entonces, el entrenamiento había ido mucho más rápido. Su hambre de venganza dirigía sus estudios, alimentaba su habilidad de utilizar la fuerza, le permitía entender las lecciones que los maestros habían enseñado a Gitani, y ella, entonces, le había pasado a él. Pese a ser ignorado por los instructores, estaba de nuevo aprendiendo todo lo que se le enseñaba a los otros aprendices y aprendiéndolo rápido. Conforme otro estudiante pasaba, Vane inclinó su cabeza, manteniendo la pretensión de servidumbre. Era importante que ninguno de los otros sospechara que nada había cambiado. Mantenía su entrenamiento con Gitani oculto a todos, incluso a Kashim, al igual que el entrenamiento con el maestro de espadas se guardaba en secreto de ella. Kashim sabía que se estaba volviendo más formidable con la espada, pero no sabía que estaba teniendo resultados similares en otras áreas. Gitani podía ver su progreso al desatar su verdadero potencial con la fuerza, pero no estaba al tanto de que también estaba dominando las complejidades del combate con sable láser. Como resultado, ambos probablemente subestimarían la mira total de sus habilidades. A Vane le gustaba la sutil ventaja que eso le daba. Sus días estaban ahora llenos de estudio y entrenamiento. En las horas más oscuras antes de la primera luz de la mañana, se encontraría con Kashim para practicar entrenamientos y técnicas. Se encontraría con Gitani en los archivos a mediodía, donde ella podía compartir las instrucciones con él sin miedo a que le interrumpieran o le descubrieran. Cuando no estaba entrenando con Kashim o estudiando con Gitani, leía los textos antiguos. Otro aprendiz se aproximó y Vane se hizo a un lado, proyectando una imagen de debilidad y miedo para ocultar su destacable metamorfosis. Esperó hasta que los pasos del otro aprendiz se desvanecieran antes de dirigirse bajo las escaleras hacia los tomos de los niveles más inferiores del templo. Qordis, o uno de los otros maestros, había sido capaz de perforar el frente falso que proyectaba y percibir su auténtico poder, si no estuvieran cegados por su propia arrogancia. Le habían rechazado como un fracaso. Ahora estaba por debajo de su atención. Afortunadamente, este anonimato le venía bastante bien a Vane. Apenas dormía del todo ya. Parecía que su cuerpo ya no necesitaba dormir. Se alimentaba de su creciente comando del lado oscuro. 1 hora o 2 de meditación cada día era suficiente para mantener su cuerpo con energías y su mente vigorizada. Consumía el conocimiento con el apetito de un rancor hambriento, devorando todo lo que recibía de sus mentores secretos y siempre hambriento por más. El maestro de espadas estaba asombrado por su progreso, e incluso Gitani, pese a sus años de estudio con los Jedi, estaba bajo presión para mantenerse por delante de él. Todo lo que aprendía de ellos se complementaba con la sabiduría de los antiguos. A su primera llegada, había percibido el valor de los archivos, solo para darles la espalda cuando había sido atraído por la rutina diaria y las lecciones intensas de la academia. Ahora, entendía que sus instintos iniciales habían sido correctos después de todo. El conocimiento contenido en los pergaminos amarillentos y los manuscritos envueltos en piel era atemporal. La fuerza era eterna, y aunque los maestros en la academia ahora caminaban por un camino diferente de sus antepasados Sith, todos buscaban respuestas en el lado oscuro. Sonrió ante la ironía de esta vida. Él era el rechazado, el estudiante que Qordis había querido dejar atrás. Aún así, con Gitani, Kashim y su propio estudio de los archivos, estaba recibiendo mucha más educación que cualquier otro aprendiz en Korraban. La verdad sería revelada suficientemente pronto. Cuando llegara la hora, Cyrac descubriría que había subestimado a Vane. Todos lo harían.
Excelente, dijo Kashim, mientras Bane bloqueaba la floritura del Lord Oscuro y contraatacaba con una propia. Realmente, no le dio un golpe directo, pero forzó al maestro de espadas a dar todo un paso hacia atrás bajo la furia de su asalto. De repente el Twi'lek saltó alto en el aire, rodando y girando para poder cortar hacia abajo a Bane mientras daba una voltereta por encima de él. Bane estaba preparado, cambiando de ofensiva y defensiva tan suavemente que parecía ser una única acción. Bloqueó ambas hojas del arma de Kashim, incluso mientras se agachaba fuera del camino y rodeaba hasta estar a salvo. Giró para encarar a su enemigo, solo para ver que Kashim había bajado su arma, significando el final de la sesión. «Muy bien, Bane», dijo el Twi'lek, dándole una leve reverencia. «Pensé que sería escogido con la guardia baja con ese movimiento, pero fuiste capaz de anticiparlo y defenderlo con una forma casi perfecta». Bane disfrutó del elogio del maestro, pero sentía saber que la lección había acabado. Estaba respirando con fuerza, sus músculos brillando de sudor y temblando con adrenalina. Aún así, se sentía como si pudiera haber continuado luchando durante horas. Los entrenamientos y prácticas se habían convertido en mucho más que mero esfuerzo físico para él. Cada movimiento, cada golpe e impulso venía con una extensión de la fuerza actuando a través de la carcasa corpórea de su cuerpo de carne y hueso. Ansiaba enfrentarse a otro oponente en el anillo de duelos. Estaba hambriento por el desafío de probarse a sí mismo contra los otros aprendices. Pero no era el momento. No aún. Todavía no era lo suficientemente bueno para derrotar a Shyrak. Y hasta que pudiera batir al Zabrak, tenía que mantener sus talentos rápidamente desollándose ocultos. Kashim le lanzó una toalla. Bane estaba contento de ver que el Twi'lek estaba sudando también, aunque ni de cerca tan profusamente como él lo estaba. «¿Tiene algo en lo que quiera que trabaje para mañana?», preguntó Bane con ansias. «¿Una nueva secuencia? ¿Una nueva forma? Cualquier cosa». «Te has movido mucho más allá de las secuencias y las formas», le dijo el maestro. «En ese último pase rompiste tu ataque en medio de una secuencia y viniste a mí desde un ángulo completamente diferente e inesperado». «¿Lo hice?». Bane estaba sorprendido. Yo en realidad no pretendía hacerlo». «Eso es lo que lo hace un movimiento tan potencialmente devastador», explicó Kashim. «Estás dejando que la fuerza guíe tu espada ahora. Actúa sin pensamiento o razón. Estás siendo dirigido por la pasión, la furia, la rabia, incluso el odio. Tu sable se ha convertido en una extensión del lado oscuro». Bane no pudo evitar sonreír, pero entonces su ceño se arrugó en consternación. «Todavía no pude pasar a través de sus defensas», dijo él, tratando de recrear la batalla en su mente. No importaba lo que hubiera tratado de hacer. Parecía que un lateral del arma de hojas gemelas del Twi'lek siempre estaba ahí para bloquear su ataque. Una semilla de duda germinó en su mente mientras recordaba que Shyrak utilizaba un estilo de arma similar. «¿Le da el sable láser de doble hoja una ventaja?», preguntó él. «Lo hace, pero no de la forma que crees», contestó Kashim. Bane estaba en silencio, esperando pacientemente una explicación mejor. Tras un par de segundos, su maestro le habló. «Como ya sabes, la fuerza es la verdadera clave para la victoria en cualquier confrontación. Sin embargo, la ecuación no es tan simple. Alguien bien entrenado en el combate de sable láser puede derrotar a un oponente que es más poderoso en la fuerza. La fuerza te permite anticipar los movimientos de tu oponente y contraatacarlos con los tuyos propios. Pero cuantas más opciones tiene disponibles tu enemigo, más difícil es predecir cuál escogerá». Bane pensaba que lo había entendido. «¿Entonces el arma de doble hoja le da más opciones?». «No», contestó Kashim, «pero tú crees que lo hace, así que el efecto es el mismo». Durante varios segundos, Bane pensó en las extrañas palabras del maestro de espadas, tratando de descifrarlas. Al final, tuvo que admitir la derrota. «Todavía no lo entiendo, maestro. Conoces bien el sable láser de una hoja. Lo utilizas tú mismo, y has visto a la mayoría de los otros aprendices utilizarlo también. Mi arma de doble hoja te parece extraña.
poco familiar. No entiendes del todo lo que puede y lo que no puede hacer. De la falta de impaciencia o exasperación en el tono del Twi'lek, Bane podía decir que era algo que no había esperado entender él mismo. En combate, tu mente trata de mantener el rumbo de cada hoja por separado, efectivamente doblando el número de posibilidades, pero las dos hojas están conectadas. Conociendo la posición de una, automáticamente estás al tanto de la posición de la otra. En la práctica real, el sable láser de doble hoja es más limitado que el sable láser tradicional. Puede hacer más daño, pero es menos preciso. Requiere movimientos más largos, de barrido, que no tienen una buena transición hacia una rápida puñalada o impulso, porque el arma es difícil de dominar. Sin embargo, pocos entre los Jedi, o incluso los Sith, la entienden. No saben cómo atacar o defender con eficiencia contra ella. Eso le da a aquellos de nosotros que la usan una ventaja sobre la mayoría de nuestros oponentes. ¿Como el látigo de Gitani?, exclamó Bane. Gitani rehuía de las armas tradicionales en favor del muy raro látigo de energía, solo una de las muchas características que la hacían destacar entre los otros aprendices. Operaba bajo los mismos principios básicos que un sable láser, pero en lugar de un rayo regular, la energía de los cristales era proyectada en un lazo flexible que se retorcía, giraba y golpeaba en respuesta tanto a los movimientos físicos de Gitani como a su uso de la fuerza. Exactamente. El látigo de energía es mucho menos eficiente que cualquier espada de sable láser. Sin embargo, nadie nunca practica contra el látigo. Gitani sabe que la confusión de sus enemigos al ser confrontados con el látigo le da una ventaja. Al contarme este secreto, ha abandonado su ventaja, señaló Bane, sonriendo mientras señalaba al sable doble de Kashim. Solo en un grado muy pequeño, dijo el Twi'lek. Ahora entiendes por qué un arma exótica o un estilo poco familiar será más difícil de defender, pero hasta que te conviertas en un experto en un estilo en particular, en el fragor del combate, tu mente todavía luchará por agarrar sus limitaciones. Bane siguió presionando, ansioso por convertir su nueva revelación en algo práctico que pudiera utilizar. Entonces, al estudiar diferentes estilos, ¿podría negar esa ventaja? En teoría, pero el tiempo gastado en estudiar otros estilos es tiempo perdido para dominar tu propia forma. Tu mejor progreso vendrá de centrarte más en ti mismo y menos en tu oponente. Entonces, ¿por qué siquiera se molesta en decirme esto?, espetó Bane, frustrado. El conocimiento es poder, Bane. Mi propósito es darte ese conocimiento. Es cosa tuya averiguar cómo es mejor utilizarlo. Con esas palabras, el maestro de espadas lo dejó, dirigiéndose hacia abajo por las escaleras del templo para robar un par de horas de sueño antes de que el sol de la mañana se alzara. Bane se quedó atrás, luchando con la lección hasta que fuera la hora de encontrarse con Gitani en los archivos. El olor de ozono ardiendo flotaba a través de los archivos, llenando las fosas nasales de Gitani mientras veía a Bane practicar su último ejercicio. La habitación crujía y siseaba mientras él canalizaba la energía de la fuerza y la arrojaba por la habitación en gigantescos rayos arqueándose de relámpagos azul-violeta. Gitani permanecía con Bane en el centro de una vorágine. Un viento feroz se arremolinaba a su alrededor, golpeando su pelo y los pliegues de su túnica. Golpeaba y agitaba los estantes de libros, tirando los manuscritos al suelo y rayando sus páginas. El propio aire estaba cargado de electricidad, haciendo que su piel picara. En medio de todo eso, Bane se reía. Entonces alzó sus brazos en triunfo y lanzó otro rayo para que rebotara en la pared más alejada. Cada vez que el relámpago brillaba, la intensidad del destello quemaba las retinas de Gitani, haciendo que se protegiera los ojos. Ella se dio cuenta de que Bane no apartaba la mirada. Sus ojos estaban bien abiertos y salvajes con el arrebato de poder. El trueno era casi diáfano y la tormenta todavía estaba formándose. Si Bane no tenía cuidado, los ecos alcanzarían los niveles por encima de los archivos, revelando su terreno de entrenamiento secreto al resto de la academia. Moviéndose cuidadosamente, Gitani extendió el brazo y tocó el brazo de él. Él golpeó su cabeza girándola
para encararla, y la locura en sus ojos la hicieron retroceder. En su lugar, ella sonrió. «Muy bien, Bane», gritó, tratando de hacer que su voz se escuchara sobre todo el estruendo. «Es suficiente por hoy». Ella contuvo el aliento en anticipación hasta que él la sintió y bajó sus brazos. Instantáneamente sintió el poder de la tormenta abatirse. En un par de segundos se había ido. Solo el desastre que había provocado permanecía. Yo nunca sentí algo así antes», jadeó Bane, su cara todavía mostrando su euforia. Yutani asintió. «Es una sensación destacable». Estuvo de acuerdo ella. «Pero debes tener cuidado de no perderte en ella». Ella estaba repitiendo las palabras del maestro Qordis, que le había enseñado a invocar los rayos de la fuerza solo un par de días antes. Sin embargo, ella nunca había conjurado nada siquiera parecido a la majestuosidad de lo que Bane acababa de desatar. «Debes mantener el control, o podrías encontrarte a ti mismo siendo barrido por la tormenta junto con tus enemigos», le dijo ella, tratando de mimetizar el tono calmado, ligeramente condescendiente que los maestros utilizaban con sus aprendices. Ella no podía dejarle saber que ya le había sobrepasado en este nuevo talento. No podía dejarle saber que ella había sentido el frío agarre del miedo agarrándose a ella durante su actuación. Él miró alrededor de los estantes tumbados, llevando los libros y pergaminos desparramados por la habitación. «Será mejor que limpiemos esto antes de que alguien lo vea y se pregunte qué ha ocurrido aquí». Ella asintió de nuevo, y los dos se pusieron a restaurar los archivos a su estado anterior. Mientras trabajaban, Yutani no podía evitar preguntarse si había cometido un error al aliarse con Bane. Solo los mejores aprendices habían estado presentes cuando Qordis le había enseñado a utilizar el lado oscuro para corromper la fuerza en una tormenta mortal. Ninguno de ellos, ni siquiera Cyrax, había sido capaz de crear mucho más que un par de rayos de energía ese primer día. Aún así, solo una hora después de que Yutani le enseñara la técnica, Bane había invocado suficiente energía para destrozar una habitación entera. Esta no era la primera vez que Bane había tomado una lección que ella le había enseñado y había excedido sus logros en el primer intento. Era mucho más poderoso en la fuerza de lo que ella se había dado cuenta y parecía volverse más cada día. Se preocupaba de que pudiera perder el control sobre él. Ella tenía cuidado, por supuesto. No era lo suficientemente imbécil para decirle todo lo que aprendía de los maestros Sith, aunque así eso no parecía estar dándole ya una ventaja sobre su pupilo. A veces se preguntaba si todo su estudio de los textos antiguos estaba realmente dándole una ventaja sobre ella. Aprender a los pies de un verdadero maestro debería ser más beneficioso que leer los trabajos teóricos escritos miles de años antes, a no ser que los Sith de hoy en día fueran de alguna forma imperfectos. Desafortunadamente, ella no sabía cómo podía probar su teoría. Si de repente empezaba a pasar horas cada día en los archivos, Bane se preguntaría en qué estaba ella. Decidiría que sus enseñanzas no eran tan valiosas como lo que podía aprender por su cuenta. Decidiría que era prescindible, y si llegaba el momento de una confrontación, ella ya no estaba segura de poder derrotarle. Pero Yutani se enorgullecía de su adaptabilidad. Su plan inicial de mantenerle como un aprendiz servil ya no era viable. Todavía quería a Bane a su lado. Aún así, él podía demostrar ser un poderoso aliado, empezando por él matando a Cyrax. Ellos trabajaron en silencio durante la siguiente hora, reuniendo los libros y enderezando los estantes. Para cuando la habitación se hubo restaurado a alguna semejanza de orden, la espalda de Yutani le dolía del constante doblarse, alzarse y estirarse. Ella colapsó en una de las sillas, dándole a Bane una sonrisa cansada. «Estoy exhausta», dijo ella con un suspiro exagerado. Él se abrió paso y caminó tras ella, poniendo sus grandes manos en sus hombros, justo en la base de su largo cuello, y empezó a masajear los músculos, su caricia sorprendentemente suave para un hombre tan grande. Eso se siente genial», admitió ella. «¿Dónde aprendiste a hacer esto?» «Trabajar en las minas de Cortosis te enseña un montón sobre dolores y sufrimientos», contestó él, llevando sus pulgares profundamente en sus omóplatos. Ella jadeó y curvó su espalda. Entonces
Lentamente se dejó caer mientras sus músculos se fundían bajo su toque. Él raramente hablaba de su vida pasada, aunque con el tiempo que habían pasado juntos, ella había reunido la mayoría. En contraste, ella siempre había estado más en guardia con lo que le revelaba de sí misma. «Me preguntaste una vez por qué dejé a los Jedi», murmuró ella, sintiéndose yendo a la deriva con la presión rítmica de sus dedos en su cuello. «Nunca te lo dije, ¿no? Todos tenemos cosas de nuestro pasado que preferiríamos no repasar», contestó él sin detenerse. «Sabía que me lo dirías cuando estuvieras preparada». Ella cerró sus ojos y dejó que su cabeza cayera hacia atrás mientras él continuaba amasando sus hombros. «Mi maestro era un Cathar», dijo ella suavemente. «El maestro Handa. Estudié con él desde casi hasta donde puedo recordar. Mis padres me dieron a la orden cuando solo era una bebé. He oído que los Jedi se preocupan poco por los vínculos que unen a las familias. Ellos solo se preocupan de la fuerza», admitió ella tras un momento de consideración. «Los apegos del mundo, amigos, familia, amantes, nublan la mente con emoción y pasión». Bane se rió entre dientes, un sonido profundo, bajo, que sintió vibrar a través de la punta de sus dedos. «La pasión lleva al lado oscuro, o eso he oído». No era una broma para los Jedi, especialmente no para el maestro Handa. Los Cathar son conocidos como especies de sangre caliente. Él siempre nos estaba advirtiendo a mí y a Kiel sobre los peligros de ceder a nuestras emociones. ¿Kiel? Kiel Sharni, otro de los Padawans de Handa. A menudo entrenábamos juntos. Él era solo un año mayor que yo. ¿Otro Cathar?, preguntó Bane. No, Kiel era humano. Con los años nos volvimos cercanos, muy cercanos. El leve incremento en la presión de su toque le decía que Bane había entendido el significado completo de sus palabras. Ella pretendió no darse cuenta. «Kiel y yo éramos amantes», continuó ella. «Los Jedi tienen prohibido formar tales apegos. Los maestros temían que nublaría nuestras mentes con emociones peligrosas». ¿Realmente te atraía a él o simplemente la idea de desobedecer a tu maestro? Ella pensó en ello un largo tiempo. «Un poco de ambos, quizás», dijo ella finalmente. Él era lo suficientemente atractivo, poderoso en la fuerza. Había una atracción innegable. Bane solo gruñó en respuesta. Sus manos habían dejado de masajear y ahora estaban descansando sobre su cuello. Una vez que nos convertimos en amantes, no llevó mucho tiempo para que el maestro Handa lo averiguara. Pese a toda su palabrería sobre controlar las emociones, yo podía decir que estaba furioso. Nos ordenó hacer a un lado nuestros sentimientos y nos prohibió continuar nuestra relación. Bane resopló con desdén. ¿De verdad creía que sería tan simple? Los Jedi ven la emoción como parte de nuestra naturaleza bestial. Creen que debemos trascender a nuestros instintos básicos, pero yo sé que la pasión es lo que nos hace fuertes. Los Jedi solo la temen porque hace a los Padawans impredecibles y difíciles de controlar. La reacción del maestro Handa me hizo darme cuenta de la realidad. Todo lo que los Jedi creían sobre la fuerza era una perversión de la realidad, una mentira. Finalmente entendí que nunca alcanzaría todo mi potencial bajo el maestro Handa. Ese fue el momento en que le di la espalda a la orden y empecé a planear mi deserción con los Sith. ¿Qué hay de Kiel Sharni? Él estaba frotando sus hombros otra vez más, pero sus manos eran un poco más bruscas ahora. Le pedí que viniera conmigo, confesó ella. Le dije que teníamos una elección que hacer, los Jedi o nosotros. Él escogió a los Jedi. La tensión en las manos de Bane se aligeró levemente. ¿Está muerto? Ella se rió. ¿Le maté? ¿Quieres decir? No. Él todavía estaba vivo la última vez que escuché de él. Debe haber muerto al luchar contra los Sith en Ruusan desde entonces, pero no sentí el ansia de matarle yo misma. Entonces supongo que tus sentimientos por él no eran tan fuertes como pensabas. Gitani se tensó. Podía haber sido una broma, pero sabía que había verdad en las palabras de Bane. Kiel había sido conveniente, aunque había una atracción física.
se había convertido en más que un amigo principalmente por su situación. Estudiar día y noche con él bajo el maestro Handa, la presión de vivir con los ideales irreales de una Jedi, el estrés de ser atrapada en la aparentemente interminable guerra de Ruusan. Bane envolvió su cuello con sus manos, su toque firme, pero no fuerte. Él se inclinó hacia abajo y susurró en su oído, haciendo que se estremeciera ante el calor y la cercanía de su aliento. Cuando finalmente me traiciones, espero que te importe lo suficiente como para que intentes matarme por ti misma. Ella saltó de la silla, golpeando para apartar sus manos y girando para encararle. Por medio segundo, ella vio una expresión de autosatisfacción en su cara. Entonces se fue, reemplazada por una mirada de preocupación arrepentida. Lo siento, Gitani. Solo era una broma. No pretendía molestarte. Abrí una parte dolorosa de mi pasado, Bane, dijo ella cautelosamente. No es algo que quiera sacar a relucir. Tienes razón, dijo él. Me iré. Ella estudió mientras se giraba y se abría paso fuera de los archivos. Parecía genuinamente arrepentido por lo que había dicho, como si se arrepintiera de haberla herido. La situación perfecta para darle la ventaja emocional que había estado buscando, si tan solo no hubiera visto ese destello de algo más. Una vez que se hubo ido, ella agitó su cabeza, tratando de darle sentido a la situación. Bane parecía como un bruto grande, corpulento, pero había sabiduría y astucia bajo su ceño pesado y su cráneo calvo. Ella volvió a pensar en los últimos 20 minutos, tratando de determinar cuándo había perdido el control de la situación. Había habido chispas entre ellos, justo como había pretendido. Bane no había hecho nada para ocultar su deseo por ella. Ella había percibido el calor mientras le acariciaba el cuello. Aún así, algo había ido mal con su seducción cuidadosamente planeada. ¿Era posible que ella realmente sintiera algo por él? Gitani inconscientemente se mordió su labio inferior. Bane era poderoso, inteligente y valiente. Le necesitaba si iba a eliminar a Shyrak. Pero él tenía un truco para sorprenderla. Seguía desafiando y retando sus expectativas. Tenía que admitir que le encontraba intrigante en cuanto a eso. O quizás por eso. Bane era todo lo que Kiel no había sido: ambicioso, impulsivo, impredecible. Pese a sus mejores intenciones, alguna parte de ella se sentía atraída por él, y eso, más que cualquier otra cosa, le hacía un aliado muy peligroso. Me alegra saber que has llegado hasta aquí. Quizás, como a mí, este giro en la historia te ha sorprendido, y si es así, por favor permíteme saber tu opinión en un comentario. Recuerda que todos los libros que lee La Voz del Mal se estrenan por las noches, así es que me encantaría verte por allí en el chat en vivo y recibir un saludo tuyo. No olvides tu like y comentario. Gracias.